Vamos a vernos la historia de Jeffrey Dahmer. Como les digo, no sé casi nada de él. Lo poquito que sé es que disecaba ranas, animales y luego pasó con los humanos. No sé más de ahí. Vamos a ver. El caso de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Poco antes del primer aniversario de bodas de sus padres, el científico Lionel Herbert Dahmer y la instructora de máquinas de teletipo pero es que, claro, era hijo de un científico. Joyce Annette Flint. Para Lionel, el nacimiento de su primogénito fue uno de los momentos más felices de su vida. Según dijo, de pequeño fue un niño inteligente, cariñoso y muy activo, que disfrutaba correr, luchar y hacer muecas ante la cámara con la que el orgulloso padre solía grabar sus travesuras. Afirmó que en sus primeros años de vida fue muy extrovertido y curioso. Le gustaba descubrir de qué estaban hechas las cosas. Pronto le empezaron a fascinar los... Yo le tomo una foto a mi hijo y se ve así. Lo denuncio de una vez, solo por verlo así. De una vez digo, ¿sabe qué? No quiero dar más cuota alimentaria, llévese el bienestar familiar. ¡Chao! Una pinta de asesino desde pequeño, huevón. Nadie se daba cuenta de eso. Animales. Cuando tenía 4 años, acompañó a Lionel a recoger los huesos de algunos animales pequeños que habían muerto debajo de la casa. Mientras el padre de Jeffrey los sacaba y los echaba en un cubo de metal para quemarlos, el niño miraba fijamente los huesos y también tomó algunos y los lanzó en la improvisada hoguera. Aunque sorprendido, a Lionel le pareció que lo que hizo el pequeño no fue más que una curiosidad infantil. Le gustaba jugar y estar rodeado de otros niños. Era muy extrovertido. Los saqué y los eché en un cubo de metal para luego tirarlos todos juntos. Y al dar contra el fondo, hacían un ruido frío. Jeff cogió unos pocos y los echó también al cubo. Viéndolo así, parece que ¡Pobre fue... gato! ¡Pobre gato! ¡Mira cómo cogió el gatito! ¡Mira cómo tenía el pobre gatico, huevón! ¡Pobre! Se los echó también al cubo. Viéndolo así, parece que fue algo macabro, oscuro y siniestro. Pero he de admitir que no era más que curiosidad infantil. Después de que Lionel obtuvo su doctorado en química, la familia se mudó a una finca de más de 8,000 metros cuadrados en Bath Township, Ohio. En esa época, el hasta entonces sociable y alegre niño se fue haciendo cada vez más retraído y tímido. Pensando que tal vez la mudanza lo había afectado y que extrañaba a su antiguo hogar, los Dahmer le obsequiaron a su hijo un perro al que llamó Frisky. Jeffrey estaba encantado con su nueva mascota y ocasionalmente jugaba con los hijos de algunos vecinos. Aún así, seguía encerrado en sí mismo. Entonces, sus padres pensaron que sería buena idea darle un hermanito, que se convirtiera en su compañero de juegos y le devolvería la confianza perdida. Cuando el niño nació, para hacerlo sentir incluido y valorado, le permitieron que eligiera el nombre del bebé. Jeffrey lo llamó David. Aunque aparentemente estaba feliz con la llegada del nuevo miembro de la familia, el mayor de los hermanos Dahmer seguía distanciado del resto de las personas. No me diga que lo mató. Según relatos posteriores de Jeffrey, sus padres se concentraron en el pequeño David y lo dejaron a él de lado. ¡No! No obstante, de acuerdo con Lionel, él y Joyce se empeñaron en ayudar a su hijo y lo llevaban con frecuencia a parques de diversiones y paseos a sitios públicos donde pudiera interactuar con otros niños. Los fines de semana, Lionel lo convirtió en su compañero para trabajar en el huerto familiar y en la crianza de las ovejas con las que solían competir en ferias locales. Pero los problemas en el hogar de los Dahmer apenas estaban por comenzar. Cuando Jeffrey tenía 10 años, Joyce tuvo episodios de ansiedad asociados a la depresión posparto y fue internada en un centro de reposo mental. Algunas versiones afirman que, durante sus embarazos, Joyce tuvo problemas de rigidez muscular y es probable que ella haya ingerido algunos fármacos recetados. Tuvo una infancia feliz, pero complicada. Entretanto, en Jeffrey seguía creciendo la fascinación por los animales pequeños, solo que esta vez comenzó a sentir curiosidad por saber cómo eran por dentro. Durante un día de pesca con su padre y otros niños de la comunidad, Jeffrey tomó uno de los peces que habían sacado del agua y lo abrió en canal. ¡Qué putas, huevón! ¿Ah?
A mí mi hijo me dice, papi, por favor, ¿puedo abrir el pescado? ¿Puedo abrir el pescado, papi, por favor? ¿Qué putas te pasa, hijo? ¿Cómo alguien le pide abrir un pescado que quiere ver cómo es por dentro? Eso ya es loco desde ahí. Desde ahí ya empezando que a mí me da miedo coger un pescado con la mano vivo. Y mañana verlo por dentro, ya. Sí, hijueputa, sí estaba muy rayado desde pequeño. Según testimonios posteriores, lo que vio dentro del pescado le pareció increíble. Cuando entró en la pubertad, desarrolló una afición aún más extraña: coleccionar animales arrollados que encontraba a la orilla de la carretera. Jeffrey tomaba una bolsa de basura y recorría los caminos rurales en busca de cadáveres. No, ya. Luego, se internaba en la zona boscosa cerca de su casa y los diseccionaba. Ya. Ahí me llega mi hijo. ¡Papi! Mira lo que conseguí hoy. Traje 3 gatos, 2 perros, una rana y 2 serpientes muertas. Uy, gonorrea. Relato de su padre, esa atracción inicial por la anatomía animal fue el punto de partida de una espiral que, años después, llevaría a Jeffrey por un camino de violencia, muerte y depravación, que inscribió su nombre en la lista de los criminales más infames de la historia. Mientras que su temperamento retraído encontraba desahogo en la macabra actividad de cortar y examinar ardillas, mapaches y otras especies pequeñas de la zona, Jeffrey comenzó a experimentar los cambios físicos y psicológicos propios de la adolescencia en los que se desarrolla la sexualidad. En ese tiempo, se dio cuenta de que se sentía atraído hacia los chicos de su mismo sexo, pero sus fantasías no se limitaron solamente a pensar en mantener relaciones con ellos, pues a menudo imaginaba que en esos encuentros terminaba quitándole la vida a la persona que estaba con él. Según testimonios posteriores de Jeffrey, él tenía entre 14 y 15 años cuando comenzaron a emerger esos pensamientos perversos en los que se entrecruzaban el sexo y la violencia. Temeroso de compartir con otros lo que le pasaba, decidió guardar para sí ese oscuro secreto. Creo que tenía 14 o 15 años cuando empecé a pensar de forma obsesiva en la violencia mezclada con el sexo. Cada vez era peor. De verdad, y hay gente marica que confunde los fetiches. O sea, hay gente que confunde los fetiches sexuales, así como el sadomasoquismo y ese tipo de cosas los confunden. Porque dicen, no, solamente es en el sexo. Yo simplemente me gusta ser brusco y fuerte en el sexo. De resto no. Parce, eso va creciendo. Eso va creciendo y va a llegar a un punto donde alguna mujer o algún hombre se niegue a tener el sadomasoquismo y esa persona se va a enojar. Y esa persona va a sentirse reprimido. Y cuando se sienta reprimido va a empezar a matar a Raimundo y todo el mundo. Y después de que mate al primero, sóbelo. Sóbelo, que lo empieza a matar a todos. No sabía cómo contárselo a alguien, así que me lo guardé para mí. En una de sus fantasías más recurrentes, se veía a sí mismo tendido junto a otro chico inconsciente. No pasaría mucho tiempo antes de que Jeffrey decidiera llevar a la vida real aquellos deseos insatisfechos. El adolescente se había obsesionado con un hombre que solía salir a correr por la zona. Un día, se le ocurrió tomar un bate y golpearlo, pero como en esa oportunidad su potencial víctima no pasó, descartó para siempre ese plan. Su paso por la Revere High School estuvo lleno de altibajos. En ese tiempo, sufrió terriblemente por sus deseos reprimidos. Comenzó a beber para tratar de sacar de su mente esos terribles impulsos que se hacían cada vez más fuertes. Cada mañana, de camino al colegio, se detenía en casa de un amigo y llenaba un vaso con whisky o alguna otra bebida alcohólica. Los problemas en el hogar de los Dahmer también habían empeorado. Las discusiones entre sus padres eran cada vez más frecuentes. Cuando eso ocurría, Jeffrey salía de la casa y se iba al bosque. Allí daba rienda suelta a la rabia que le producían aquellas peleas, golpeando los árboles con algún palo o lanzándoles piedras. Como suele ocurrir con algunos adolescentes introvertidos y de carácter reservado, Jeffrey quería parecer todo lo contrario y comenzó a forjarse la imagen del bufón que hacía reír a todos con sus bromas. Algunos de sus compañeros han mencionado que a veces daba balidos como una cabra o fingía sufrir ataques de epilepsia.
Su peculiar comportamiento en la secundaria propició que cada vez que alguien Qué hacía miedo. alguna Ese tontería, man solo da miedo por la cara, weón. O sea, yo no necesito verle algo más, marica. Solo con verle la cara ya da miedito, da mucho susto. Y a ver, hay que decir algo, weón. El gran porcentaje del problema de este muchacho fueron los papás. Literalmente empezaron a pelear, lo descuidaron a él. El papá permitía que el man disecara ranas y todas esas cosas. No le dieron la suficiente confianza para él poder confesarles que era cacorro y le gustaba que le metieran el dedo por el culo. Ahí también hay un problema con el papá. los demás decían que habían hecho un Dahmer. Sin embargo, Jeffrey se hizo popular de una manera extraña. El primer año, el colegio organizó una excursión a Washington, D.C. Jeffrey les dijo a sus compañeros que verían al vicepresidente y todos se echaron a reír. Él se fue a una cabina telefónica y cuando salió les anunció que en 2 horas los recibirían en el despacho de Walter Mondale. Al parecer, en la llamada que hizo les dijo que eran estudiantes de una secundaria de Ohio y que estaban haciendo un reportaje para el periódico escolar. Les explicó que estarían una semana en la capital y pidió que alguien de la oficina del alto funcionario de gobierno estadounidense les concediera una entrevista. Sus compañeros quedaron boquiabiertos cuando se enteraron de que, con su elocuencia, Mero Jeffrey dominador. había logrado convencer a los funcionarios Manipulador. gubernamentales para que los invitara al edificio Eisenhower para conocer al vicepresidente. En la secundaria consideraban a Jeffrey un alumno ejemplar, pues siempre vestía de forma correcta y trataba a los profesores de forma respetuosa. Aunque sus notas eran sobresalientes en algunas clases, solía faltar a aquellas que no le interesaban. Jeffrey desarrolló gran habilidad para engañar a aquellos que tenían autoridad sobre él, entre ellos sus maestros. Nadie imaginó que, en su interior, había perdido el interés por los estudios y que perturbadores pensamientos seguían ahí, Ay Dios, escondidos. ay Dios, yo solo digo algo, muchachos, téngale miedo a los inteligentes. Yo sé que todos en el colegio conocemos a alguien que es súper nerdo, que es súper inteligente, que usa gafitas o que es musculoso y es súper inteligente y calladito. Mejor a metros, no le haga bullying, no haga nada de eso, esa persona es peligrosa, marica. Hoy en día los más calladitos y los más juiciosos es a los que más miedo hay que tenerles de verdad. Tras la fachada de un amable y bromista estudiante. Pero poco a poco volvió a encerrarse en sí mismo, y a pesar de que por un tiempo fue el chico divertido de la clase, se convirtió en el blanco de las bromas de sus compañeros. No tenía ni un solo amigo cercano a quien confiarle sus intimidades, y eso acabó por convertirlo en un marginado. Para Lionel, la falta de amistades de su hijo fue uno de los elementos que condujo a Jeffrey a desarrollar las distorsionadas fantasías de sexo y muerte que guardó para sí, y pronto el joven buscaría la manera de hacerlas realidad. El origen del horror. El año 1978 marcó un hito crucial en la vida de Jeffrey, de 18 años, pues luego de años de amargas discusiones, Joyce y Lionel decidieron poner fin a su desafortunado matrimonio de... Ahí fue. Se separaron los papis y el niño dijo, a matar, hay que matar personas. Casi 2 décadas. Lionel se fue de la casa y se instaló en un hotel cercano al hogar familiar, sin que Jeffrey lo supiera. Joyce hizo sus maletas y se marchó a Wisconsin, llevando con ella a David, su hermano menor de 12 años. El adolescente quedó entonces a la deriva y sin saber a quién recurrir para desahogar sus penas. Ese verano, finalmente terminó la secundaria. Apenas 3 semanas después de la graduación, se encontraba solo en su aislada casa. Jeffrey pensó que había llegado el momento de cumplir sus reprimidas fantasías. Salió en su auto en busca de quién sería su primera víctima. Corría el mes de junio cuando Stephen Mark Hicks, también de 18 años, salió de un concierto en Chippewa Lake Park, en Ohio, y buscaba la manera de regresar a su casa. Jeffrey vio al joven cuando hacía autostop en la autopista. Aunque al principio siguió de largo, dio la vuelta y detuvo el auto. ¿Qué puta le pasa a la gente de Estados Unidos? Yo aquí en Colombia, en la puta vida, haría lo siguiente. Cuando no tengo un carro para irme, yo no me voy a parar en plena carretera a hacer así. Me lleva, por favor. Me lleva. Yo no me monto. Yo prefiero irme a pie.
Prefiero irme a pie y arriesgarme a que me roben o me violen. Yo no me monto a un carro de un desconocido. Ahí fue donde lo mataron por bobo. A su lado. Lo invitó a tomar unos tragos y a escuchar música en su casa, con la promesa de llevarlo luego a su destino. Steven aceptó, sin imaginar que Jeffrey tenía en mente algo mucho más siniestro. Los jóvenes compartieron algunas cervezas. Luego de 2 horas, su invitado le dijo a Jeffrey que quería irse. Eso lo enojó bastante, pues ansiaba compañía más que nada. Así que tomó una mancuerna, pesa de mano, de 5 kilos y lo golpeó en la cabeza. Marica. Posteriormente, lo estranguló con la misma barra. Consciente de que había cometido un crimen, Jeffrey sabía que debía deshacerse de la evidencia. Después de profanar el cuerpo de Steven, lo desmembró con la ayuda de un filoso cuchillo, aplicando las técnicas que practicó durante su infancia con los animales. Luego, metió los restos en bolsas de basura. Él ya los estaba embaló. entrenado. Él sabía que iba a pasar. Él sabía que en algún momento le iba a llegar la oportunidad donde iba a matar a una persona. Él lo sabía. Y los subió a su vehículo para desecharlos en el basurero. Condujo a alta velocidad en medio de la noche hasta que fue detenido por unos patrulleros de caminos. Uno de los oficiales le preguntó qué llevaba en las bolsas y con una tranquilidad pasmosa, Jeffrey respondió que era solo basura. El policía le impuso una multa y le permitió seguir su camino, sin imaginar que acababa de dejar libre a un peligroso... Pero, ¿y los policías? Y los policías también. De verdad, solamente dice, ¿qué es esa bolsa? Ah, no hay nada. Ah, bueno, tranquilo, siga. Marica, tocala y puta bolsa, palpala. ¡Huélala! Asesino. Jeffrey dio vuelta y regresó a su casa. Enterró los restos de su víctima en el patio trasero, pero días después los exhumó. Aplastó los huesos con un mazo y los fue esparciendo en la zona boscosa de los alrededores. Fuera de control. ¡Ay, Dios! Al verse sin más alternativas para tratar de corregir el errático comportamiento de Jeffrey, Lionel lo envió a West Ellis, Wisconsin, a vivir con su abuela Catherine Dahmer, una de las pocas personas en el mundo con la que el joven... No sé por qué presiento que a esa pobre abuelita le hicieron de todo, marica. Pues no que mataron a la abuelita, sino que ese man entró cadáveres y la abuelita sin darse cuenta. Le apuesto que algo así pasó. Tenía cierta conexión emocional. Durante su permanencia con su abuela paterna, Jeffrey obtuvo cierta estabilidad e hizo esfuerzos por enderezar su vida. Convencido de que sus siniestras fantasías eran producto de su homosexualidad, se unió a un grupo religioso, dejó la bebida y buscó empleo. Para 1985, Jeffrey había comenzado a trabajar en un banco de sangre y como operario nocturno en la fábrica de chocolates Ambrosia. Pero sus intentos por llevar... Ese man con 20 años ya había recorrido todo Estados Unidos, estaba en la marina, donó sangre para plasma, fue médico en algún lado, estudió en 3 universidades. Hueputa, ya la vida se vive al límite, huevón. Una vida de rectitud, como él mismo mencionó más tarde, no sirvieron de nada. Un día, mientras estaba en una biblioteca pública, un desconocido se le acercó y le entregó una nota en la que le solicitaba favores sexuales. Aunque Jeffrey declinó la propuesta de aquel hombre, en declaraciones posteriores dijo que ese mensaje volvió a despertar en él los impulsos que había tratado de reprimir durante los... No, ya, marica, chao. Ya la vida estaba destinada a que este hijueputa fuera el asesino más grande. Jeffrey Dahmer ya había olvidado todos sus pensamientos y alguien le mandó una notica como que, hey, ya, ¿quieres que te escupan el culo? ¿Quieres que te lo metan? Bueno, en fin, un poco de cosas sexuales. Y al man se le volvió a despertar ese asesino de por dentro y ahí se desató de nuevo, me imagino. Fue entonces cuando Jeffrey robó un maniquí masculino y lo metió a escondidas en su habitación. Por un tiempo lo convirtió en el compañero sumiso que tanto había imaginado para autosatisfacerse. Pero un día, Catherine lo descubrió y le obligó a deshacerse de la figura. Lo que su abuela no sabía era que en las noches que estaba libre de su trabajo, Jeffrey salía a recorrer los bares gays de la ciudad y los saunas públicos, que en esa época... Ustedes no saben que a mí una vez me invitaron a un bar gay. Literalmente un amigo. Es que vamos a un bar gay solo para conocer. ¡Respétame! Papi, yo no voy a entrar a un bar gay sin ser gay. ¿Cómo se te ocurre? A ver, y no, yo lo respeto, yo no me atrevería.
a ir a un bar gay. Eran los sitios ideales para los hombres que buscaban relaciones sexuales clandestinas. A diferencia de otros visitantes asiduos a esos lugares, Jeffrey necesitaba que sus parejas de ocasión perdieran el conocimiento para poder cumplir su fantasía. Por eso, cada vez que conseguía un candidato, le ofrecía bebidas alcohólicas a las que le había agregado algún sedante. Luego, abusaba sexualmente de su víctima inconsciente y se recostaba a su lado, tal como imaginó tantas veces. Pero estas experiencias terminaron de forma abrupta, cuando uno de sus acompañantes tuvo una sobredosis y fue llevado de urgencia a un hospital, donde estuvo internado por un tiempo. Tras el incidente, los propietarios de los saunas le prohibieron a Jeffrey volver a poner un pie en sus negocios. Sin embargo, los instintos dominados de Jeffrey habían despertado y esta vez no habría manera de reprimirlo. Papi, ya no vuelta atrás, ya no hay Incapaz vuelta de atrás. controlarse, comenzó a frecuentar las discotecas y bares de ambientes de Milwaukee, donde fue bien recibido por su atractivo físico y su aspecto de niño bueno. Jeffrey desarrolló un gusto particular por los hombres altos, delgados y bien formados, sin importar la raza u origen étnico. Ay, no. Cuidadito. Hombre alto, bien formado. No dijo que guapo, solo dijo bien formado. Yo soy alto, flaco y bien formado, no guapo. Ay, gonorra, menos mal me salvé. Solo bastaba que le resultaran atractivos, según sus estándares, para que buscara o aceptara tener algún contacto. It was a lot of fun. I have to admit it. A lot of excitement. No, es que muy divertido. Just being out in the crowd, in that type of atmosphere. Not having to pretend that I was something that I wasn't. You know. And watching the striptease. There's some pretty good ones. Exponer sus perversiones en público lo puso en aprietos en 1986, cuando fue arrestado por exhibicionismo indecente, cargo que ya había enfrentado en 1982 después de mostrar sus genitales en el parque de la Feria Estatal de Wisconsin. En esta oportunidad, dos menores lo acusaron de masturbarse frente a ellos en las adyacencias de un río local. Pero el astuto Jeffrey le dijo a la policía que solo estaba orinando y que ignoraba que los chicos lo estuvieran mirando. Se le impuso libertad condicional y no fue acusado de ningún otro crimen. Parce, marica, que man tan turbio, huevón. Sí, hueputa, era la combi completa, más malo que Caín. En noviembre de 1987, sus perturbadoras acciones tuvieron una nueva escalada cuando conoció a Steve Tomin, de 25 años, en un club nocturno llamado 219. Los jóvenes compartieron unos tragos y más tarde decidieron tener intimidad. Se registraron en el Hotel Ambassador, cercano al bar, y pasaron la noche en una de sus habitaciones. Según el propio relato de Jeffrey, le puso algunos somníferos a la bebida de Steve con la intención de dejarlo inconsciente y satisfacer así su extraña y recurrente fantasía. Sin embargo, dijo que la mañana siguiente se despertó y se dio cuenta de que tenía moretones en los antebrazos. Cuando se volteó para mirar a Steve, notó que éste colgaba de un lado de la cama. Tenía marcas de golpes en el pecho y sangraba por la boca. ¡Ay, Dios! ¡Qué hijo de puta golpiza le pegó! Moretones en los brazos y lo colgó en la cama. ¿Ya? ¿Qué hijo de puta tan sádico el Jeffrey? ¿Ah? No. ¿Quién lo manda a ser tan arrecho también? Es que hay gente marica que va a esos bares gays o va a cualquier bar y encuentran a cualquier persona y listo, se van con ellos a motelear. Por hijo de puta pipiloco. Por pipiloco le pasó eso también. Jeffrey declaró más tarde que no recordaba haberlo matado a golpes, pero por el estado en que se encontraba Steve, se convenció de que pudo haber acabado con su vida en medio de los impulsos desatados por el alcohol. El asesino salió tranquilamente del hotel y compró la maleta más grande que consiguió en la ciudad. Regresó a la habitación con la valija y metió en ella el cuerpo sin vida de Steve. Salió con su macabro cargamento y pidió un taxi que lo trasladó hasta la casa de su abuela. Jeffrey llevó el cuerpo al sótano y allí lo dejó. Yo sabía que en esa casa de la abuelita iba a pasar algo. ¡Jueputa, lo sabía!
Lo presentía, marica. La casa de la abuelita tuvo que haber un montón de cosas. Desmembró. Los restos de Steve nunca fueron recuperados. One time I brought this young man back to the hotel room, the Ambassador Hotel. Was just planning on drugging him and spending the night with him. I had no intention of hurting him. When I woke up in the morning, he had a broken rib here. I was heavily bruised. Apparently I had beaten him to death with my fists. And you have no memory of it? I have no memory of it. But that's what started the whole spree all over again. A partir de ese segundo homicidio, Jeffrey contó que le dio rienda suelta a su obsesión. Volvió a recorrer los centros nocturnos de ambiente, pero esta vez se había trazado el objetivo de encontrar una nueva víctima. Fue así como en la parada de autobuses cercana al 219, vio que estaba un adolescente que se ajustaba al tipo de compañero que tanto le gustaba. Es que es un hijo de puta el Jeffrey. Es un hijo de puta. Llegaba y analizaba a todos. O sea, si usted quiere matar a alguien, ¿por qué no lo mata y ya? No importa si es gordito, flaco, narizón, lo que sea. El hijo de puta era exquisito. Tenía que analizar a su presa. Alto, guapo, musculoso. Eso era lo que quería de él. Gustaban. Jeffrey abordó a James Ox Taylor, de 14 años. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué pecado! ¿Cómo vas a matar a ese indígena? Ofreció $50 para posar para unas fotografías y tener sexo. El menor accedió a acompañarlo a la casa de su abuela, así que se fueron juntos en un autobús. Es que, vea, mi hijo, no puede ser tan estúpido, mi hijo. Yo a mi hijo desde los 5 años le voy a decir, va, usted no puede ser agüevado. Si alguien le ofrece algo, no. Pero este estúpido le dicen que se tome fotos en una casa por $50 y este marica se va como si nada. Confía. No, es que la gente se mata sola, a lo bien. Aprovechando que Catherine dormía, tuvieron intimidad. Después de eso, Jeffrey estranguló al adolescente. Luego experimentó con el cuerpo sin vida del muchacho su siniestra fantasía de tener sexo con alguien inconsciente o muerto. ¡Ay, Dios! Conservó su cuerpo oculto en el sótano durante una semana. Eventualmente bajaba y cometía actos de necrofilia con él. Cuando el cadáver comenzó a descomponerse, decidió que era tiempo de deshacerse de él, antes de que su abuela lo descubriera. Marica, tener sexo con un muerto, huevón. Qué putas tan rayado, marica, eso ya está muy turbio. Dios mío. Y lo desmembró cerca de un sumidero que había en el suelo. Apenas 2 meses después del horripilante crimen de James, Jeffrey conoció en un bar a Richard Guerrero, de 22 años. Mexicano. Siguiendo el mismo método que... Hijo de puta nombre de mexicano, ¿sí o qué? Richard Guerrero. Puro nombre de mexicano, pobrecito, qué pecado. Se lo llevó. Había utilizado con víctimas anteriores. Jeffrey dopó al joven y lo llevó al sótano de la casa de su abuela, donde lo Pero, parce, ¿y la abuelita qué también? De verdad es que nadie se da cuenta. De verdad, marica. Yo creo que aquí por mi casa si matan a alguien, weón, yo creo que todos nos damos cuenta, porque es que se escucha todo. Todo por las paredes se escucha. Es como que las paredes tienen oídos. Ellos no escuchaban nada de verdad. No, la gente está loca, weón. Estranguló. Luego de pasar varias horas con el cadáver, Jeffrey lo descuartizó y puso las partes con cuidado en bolsas de basura que selló herméticamente. Más tarde, dejó los paquetes en el depósito de la basura frente a la casa para que se los llevara el camión compactador del aseo. Aunque Catherine ignoraba los espeluznantes crímenes que tenían lugar bajo su propio techo, comenzó a preocuparse por las salidas nocturnas de su nieto, que solían extender... ¿Y los de la basura? ¿Y los de la basura no tienen que coger la bolsa de basura y darse cuenta que eso no es basura? Mi bro, estás llevándote pedacitos de humano. No, es que no entiendo, marica, parece que todos fueran ciegos o todos no olieran, no percibieran nada. Nadie se daba cuenta. Extenderse hasta altas horas de la madrugada, así como extraños olores que a veces emanaban del sótano. Cansada de la situación, a mediados de 1988, le comunicó a Jeffrey que debía irse. El joven tomó sus cosas y se mudó a un apartamento que alquiló en el oeste de Milwaukee. Vivir solo en su propio espacio le dio a Jeffrey aún más libertad para seguir adelante con su desenfrenada ola de crímenes.
En ese periodo, fue arrestado por dopar, fotografiar y acariciar a Kaysen Sinseisephone, un niño de raíces laosianas. ¿Cómo? Kaysen Swanfonson. El Swanfonson. El Swanfonson, ¿verdad? El Swanfonson. Marica, ¿qué es ese nombre? Y acariciar a Kaysen Sinseisephone, un niño de raíces laosianas, de 13 años, quien logró escapar y le contó todo a sus padres. Lo condenaron a 1 año de cárcel bajo un régimen parcial y el resto de la sentencia de 5 años en libertad condicional. De día podía salir a trabajar en la fábrica de chocolate, pero debía regresar en la noche a su celda. Por este incidente, el departamento de la policía de Milwaukee lo registró como delincuente sexual. Pocos días antes de que se hiciera efectiva su sentencia, Jeffrey se adjudicó una nueva víctima. Captó a Anthony Sears, un aspirante a modelo de 24 años, en uno de los bares gays que solía frecuentar. Tal como hizo en ocasiones anteriores, Jeffrey drogó y estranguló a Anthony. Posteriormente, en un giro inesperado de sus depravadas obsesiones, momificó su cabeza y genitales y... Parce, dizque momificó la cabeza y los genitales de este man. ¿Ah? Y la policía no lleva un registro. La policía no lleva un registro de que es una persona potencialmente asesina, que hay que guardarla. No, es que, marica, no, todos son ciegos, toda la gente es estúpida. Todo pasa por culpa de todos. Va en la fábrica. Su padre le escribió una carta al juez que llevaba el caso de Jeffrey. En el escrito, le expresaba su preocupación por el problema de alcoholismo de su hijo y también dejó claras sus reservas sobre las oportunidades que éste tendría al salir a las calles. Le solicitó al juzgado que le incluyeran en un programa de rehabilitación para adictos, pero su petición no fue tomada en cuenta y Jeffrey terminó su condena 2 meses antes de lo previsto, en mayo de 1990. Algunas versiones indican que el juez nunca recibió la carta, que se atascó en el papeleo burocrático.